Doctor, buenas noches, compañeros, buenas noches. En esta oportunidad yo voy a hablar acerca del hueso occipital. El hueso occipital es un hueso impar, central y simétrico que se encuentra situado en la parte posterior inferior del cráneo, ocupando una parte de la calvaria y una parte de la base del cráneo. La parte de la calvaria tiene una osificación membranosa, mientras que la parte de la base del cráneo tiene una osificación cartilaginosa. Está constituido por 4 piezas óseas. La primera, que se encuentra por detrás del agujero occipital, a la cual se le denomina escama o concha occipital. 2 porciones laterales y una que se encuentra por delante del agujero occipital, a la cual se le denomina apófisis basilar. Hablaremos de la escama o cara externa. Aquí encontramos una protuberancia occipital externa que presta inserción lo que es al ligamento cervical posterior. Debajo de esta encontramos una cresta occipital externa que termina en el agujero occipital o foramen de Magno. También observaremos 2 líneas. La primera, que es una línea occipital curva superior, y una línea occipital curva inferior, a las cuales también se les puede denominar líneas nucales. En la cara interna observaremos 4 fosas que están muy bien delimitadas, las cuales se les denomina fosas occipitales. 2 superiores o cerebrales y 2 inferiores o cerebelosas, que contienen afractuosidades como eminencias mamilares e impresiones digitales, que tienen un punto medio de unión, a la cual se le denomina protuberancia occipital interna. Por debajo de esta protuberancia observamos una cresta, la cual separa lo que es a las 2 fosas cerebelosas, la cual se le denomina cresta occipital interna. Ahora hablaremos acerca de la porción basilar. Aquí encontramos en la parte media el tubérculo faríngeo, que da inserción lo que es al músculo constrictor superior del faríngeo. Por delante de esta encontramos una fosa navicular o escafoides. Dentro de esta fosa encontramos una fosita pequeña llamada fosita faríngeo, que en estado fresco alberga lo que es la bolsa faríngea de Luschka. Por los costados de estas fositas encontramos afractuosidades que darán inserción lo que es a los músculos recto, anterior mayor y menor de la cabeza. Ahora hablaremos de la porción lateral. En la porción lateral encontraremos cóndilos, que son eminencias articulares que están destinadas lo que es a unirse a las cavidades etmoidales del atlas. En la cara interna de estos cóndilos observaremos afractuosidades en la cual se insertarán lo que es el ligamento odontoideo lateral. Por el costado de estos cóndilos encontramos lo que es a la superficie yugular. En esta superficie yugular se insertan lo que son los músculos rectos laterales de la cabeza. También observaremos lo que son 2 detalles anatómicos importantes, lo que es la fosa cóndila anterior y la fosa cóndila posterior. Enseguida le doy el pase a mi compañero Gerald. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, compañeros. En esta oportunidad voy a explicarles sobre el hueso esfenoides. Primero que todo, el hueso esfenoides es impar y medio, ocupa la parte anteromedial de la base del cráneo y es en donde está enclavada a manera de cuña entre los huesos que lo rodean. Ahora, los huesos que lo rodean son 12. Son el vómer, etmoides, frontal y occipital. Los pares parietal, temporal, cigomático y el palatino. Ahora vamos a ver los que son los detalles anatómicos. El hueso esfenoides se divide en 4 partes, que son el cuerpo, las alas menores, las alas mayores y los procesos pterigoideos. En el cuerpo podemos observar la silla turca, que es una depresión en forma de silla de montar que contiene la glándula pituitaria en la porción más profunda de la fosa hipofisiaria. La silla turca está delimitada anteriormente por el borde posterior del surco prequiasmático, que es este de aquí, y posteriormente por el dorso de la silla turca,
que es este de aquí. Aquí podemos ver que termina en el apófisis clinoides posterior. Y lateralmente está por tres apófisis clinoides, que son la apófisis clinoides anterior, la apófisis clinoides medial, que es la que está en el medio, y la apófisis clinoides posterior, que es esta de aquí. En las alas menores podemos observar que son dos láminas triangulares aplanadas de arriba a abajo. También son llamadas apófisis de Ingrassi, y sus bordes posteriores son libres y presentan los procesos clinoideos anteriores, que son estos. Entre las dos alas mayores y menores se puede observar la fisura orbitaria superior, que comunica la cavidad craneal con la órbita y por la que atraviesan los nervios oculomotor, el nervio troclear y ramas lagrimal, frontal y nasociliar del nervio oftálmico. En las alas mayores podemos observar que constituyen las expansiones óseas del cuerpo, se extienden lateral y hacia arriba. En el espesor de las mismas se localizan lo que son el agujero redondo, que es esta, que comunica la cavidad craneal con la fosa ptericopalatina. Luego podemos observar el foramen oval, por el que pasa la tercera rama del trigémino y el nervio mandilar, y el agujero espinoso, que es este, por el que pasa la arteria meningia medial. Ahora, en las alas mayores presentan 4 caras denominadas craneal, orbitaria, temporal e infratemporal. Ahora, sus nombres indican sus localizaciones en las diferentes regiones del cráneo, y el límite entre las dos últimas caras es la cresta infratemporal del ala mayor del esfenoides, que es este de aquí. Y la última parte se puede observar los procesos pterigoideos, que se dirigen desde el cuerpo del esfenoides verticalmente hacia abajo, y su base está atravesada por el conducto pterigoideo, que es este de aquí. O también llamado conducto vidiano, por el que transcurre el nervio y los vasos sanguíneos del mismo nombre hacia la fosa ptericopalatina, y una lámina pterigomedial, que es esta, la lámina pterigomedial lateral. Entre estas dos se puede observar la apófisis pterigoidea, y en la cara posterior forma una excavación profunda que se denomina fosa hipofisiaria, que es este de aquí. Ahora, también se puede ver en la cara inferior lo que es el pico del esfenoides, que permite su articulación del hueso vomer, y en la cara anterior podemos ver los senos esfenoidales. Eso sería todo, y ahora doy paso a mi compañera Evelyn. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Evelyn Tania Yapuchura Mamani y voy a compartir con ustedes mi tema, que es el hueso temporal. Daré a conocer su ubicación, su clasificación, sus porciones y detalles anatómicos más destacados. El hueso temporal es un hueso par e irregular y neumático, de estructura compleja por la fusión de varias piezas esqueléticas, situada en la parte lateral, media e inferior del cráneo, conteniendo al órgano vestíbulo coclear. Dentro de él se sitúa el órgano de la audición y el equilibrio, presentando dos caras, una cara exocraniana que se encuentra dispuesta hacia afuera y una cara endocraniana que se encuentra dispuesta hacia adentro. El hueso temporal presenta 3 porciones, una porción escamosa, una porción timpánica y una porción petrosa. En la porción escamosa, dentro de los detalles anatómicos más destacados, tenemos al proceso cigomático, al tubérculo articular y a la fosa mandibular, que permite la articulación con la mandíbula.
En la porción timpánica lo conforma el orificio auditivo externo. Internamente encontramos al conducto auditivo interno. En la porción petrosa, o también llamada peñasco, de forma piramidal, tiene una base, un vértice y 3 caras. Presenta 3 caras, de las cuales hay una cara anterior, una cara posterior y una inferior. En la cara antero-superior encontramos al agujero carotidio interno. Después encontramos a esta depresión llamada impresión del ganglio trigeminal. También encontramos a la eminencia arqueada, que se aprecia como un techito. En la cara póstero inferior encontramos el orificio auditivo interno por donde entra a la porción petrosa del temporal 2 nervios, el facial y el vestíbulo coclear. El surco del seno sigmoideo, la cara inferior, en la base del peñasco, en la cual encontramos la incisura digástrica. Después tenemos al surco de la arteria occipital, el proceso estiloideo, y entre el proceso estiloideo y mastoideo está el agujero estilomastoideo, por donde pasa el nervio facial. La fosa yugular, y por delante de la fosa yugular el conducto o agujero carotidio externo, por donde ingresa la arteria carótida interna. Presenta 3 conductos importantes: el conducto del nervio facial, el conducto de carotidio y el conducto músculo tubárico. Gracias, y le doy el pase a mi compañero Giancarlos, que nos hablará de hueso parietal. Buenas noches, doctor, compañeros. Mi nombre es Giancarlo Sánchez Puripoma y hoy hablaré sobre el hueso parietal. El hueso parietal es un hueso par y asimétrico que se articula con el parietal del lado opuesto, con el hueso frontal, con el hueso esfenoides, con el hueso temporal y por último con el hueso occipital. El hueso parietal tiene una forma cuadrilátera, como lo ven, y presenta 2 caras: la cara exocraneal, que es convexa y lisa, y la cara endocraneal, que es cóncava. Posee 4 bordes: el borde superior, el borde inferior, el borde anterior y por último el borde posterior. Tampoco olvidemos que tiene 4 ángulos: el ángulo anterior superior, el ángulo anterior inferior, el ángulo posterior superior y el ángulo posterior inferior. En la cara exocraneal podemos encontrar la eminencia parietal, la línea temporal superior, que presta inserción a la aponeurosis del músculo temporal. Debajo de ella tenemos la línea temporal inferior, que presta inserción al poderoso músculo temporal. Otro detalle pequeño, pero no menos importante, es el agujero parietal. Este agujero da paso a la vena emisaria parietal o de Santorini. Esta vena pone en contacto con la circulación venosa del cuero cabelludo con el seno sagital superior. La cara endocraneal. En la cara endocraneal podemos precisar los surcos
que deja la arteria meninge media, que también son conocidos como las impresiones de hoja de higuera. Y como su nombre mismo lo dice, bueno, estos surcos son dejados por la arteria meninge media y nacen a la altura del ángulo anteroinferior. También podemos ver el surco del seno sigmoideo y el surco del seno sagital superior. Otro detalle que son las fositas glandulares o las fositas de Paccioni, que son dejadas por corpúsculos de Paccioni o granulaciones aracnoides, que tienen la función de drenar el líquido cerebroespinal. Bueno, el último detalle es que lo de acá, si adelante era una eminencia, lo de acá es una fosa parietal. Eso es todo con el hueso parietal. Damos pase a mi compañera María Portillo. Buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeros. Mi nombre es Rosa Portillo y el día de hoy voy a exponerles sobre el hueso frontal. El hueso frontal es un hueso impar y es simétrico porque si nosotros realizamos un corte sagital, este se divide en dos porciones iguales. Está ubicado en la zona anterosuperior del cráneo y para su estudio vamos a dividirlo en bordes y caras. Este es el borde superior, el cual articula con los huesos parietales. Este es el borde posterior y articula con el esfenoides. Y este es el borde orbitonasal o anterior. Vamos a realizar un estudio sobre sus caras. Esta es la cara anterior, la cara posterior y la cara inferior. Empezaremos con la cara anterior. Encontramos a la espina nasal, el cual articula con los huesos nasales. Esta es la escotadura nasal. Encontramos también a la glabela. De ella nace una sutura, la sutura metópica, la cual es muy evidente en los niños. Y encontramos a los foramenes o agujeros. Este es el foramen frontal y este es el foramen supraorbitorio, en el cual pasa un nervio que se llama nervio supraorbitorio. Aquí tenemos a los arcos superciliares y a las eminencias frontales, que son rasgo característico del cráneo humano. Lateralmente encontramos a la apófisis o proceso cigomático, encontramos a la línea del temporal y a las cavidades orbitarias. Cara posterior encontramos primeramente el surco del seno sagital, la cresta frontal y el foramen ciego. En el foramen ciego es el encargado de comunicar la circulación venosa de las fosas nasales con la circulación venosa intracraneal. Encontramos también las eminencias orbitarias, las cuales son una especie de techo de las órbitas. Haciendo un estudio de su cara inferior, vamos a encontrar aquí a una especie de una herradura o una U volteada. Esta es la escotadura etmoidal, la cual va a articular el hueso etmoides. Tenemos aquí al orificio del seno frontal y tenemos a la fosita troclear, la cual va a ser punto de inserción de la polea fibrocartilaginosa del tendón reflejo del músculo orbicular del ojo. Tenemos a la fosita de la glándula lagrimal y a las cavidades orbitarias, que son cóncavas. Eso es todo, muchas gracias. Mi compañero va a exponer sobre el esfenoides.
Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. Yo les voy a exponer el hueso etmoides, su ubicación, sus articulaciones y sus detalles anatómicos. Bien. El hueso etmoides es un hueso irregular y neumático. Decimos que es neumático porque presenta cavidades en su interior que contienen aire. Su osificación es cartilaginosa y también contribuyen a la formación de las cavidades nasales. Articulaciones. Está articulado en la parte superior por el hueso frontal, en la parte posterior por el hueso esfenoides. Por la parte anterior tenemos al hueso nasal. En la porción lateral tenemos al hueso maxilar. En la porción posterior-inferior están articulados con los huesos paladinos. Y por debajo al búmer. El hueso etmoides está compuesto también por tres grupos, que son la lámina perpendicular, que es esta, la lámina cribosa y por los laberintos etmoidales, que son estos. La lámina perpendicular va a formar parte del tabique, que divide a las fosas nasales en izquierda y derecha. También está articulada al búmer. Y acá por encima tenemos a la crista Galli, que sirve como inserción de la dura madre. En la lámina cribosa tenemos que está formado por numerosos forámenes que permiten el paso de los nervios olfatorios. Y acá tenemos también a las celdillas etmoidales, que está conformada por tres grupos: celdilla etmoidal anterior, media y posterior. Esas celdillas son importantes, ya que elaboran moco para que la nariz no se seque. En los laberintos etmoidales podemos ver que tiene una pared que se llama lámina orbitaria o lámina paperácea, que es como un papel muy delicado. También acá no se puede ver muy bien, pero si hacemos un corte frontal podemos verlo muy bien. Acá están los laberintos etmoidales, que está constituido por los cornetes nasales superior, cornete nasal medio y cornete nasal inferior. Los cornetes son muy importantes, ya que calientan y filtran el aire que respiramos. También los cornetes inferiores no forman parte del hueso etmoidal, son independientes. En estas partes, en estos orificios que vemos, se llaman meatos nasales, que son espacios que delimitan los cornetes. Acá también podemos ver la lámina, a la crista Galli y lámina vertical. Acá está el tabique, que divide a las fosas nasales en izquierda y derecha. Y también podemos ver al búmer. En esta parte también podemos ver a la bulla etmoidal, que se localiza en la parte lateral del cornete medio. Eso sería todo. Gracias.